Muy buenas, espero se encuentren bien. Ahora, el día de hoy voy a continuar con lo que será la segunda explicación con la explicación del segundo problema del examen de estática del segundo semestre del año 2025. Entonces, para este problema 2, bueno, nos dice que en la figura 2 se muestra la sección transversal de una viga que se está proponiendo utilizar para un voladizo. Para incrementar la capacidad de flexión de la sección, se agregó una placa con una sección rectangular de 7 pulgadas de base y 0.5 pulgadas de altura. En la parte inferior de la viga, para la sección calcule el momento de inercia al eje Z, el cual se ubica en el centroide de la sección compuesta, y el momento de inercia respecto al eje Y, el cual se ubica igualmente en el centroide de la sección compuesta. Entonces, para este problema, bueno, la figura 2 es la figura que nos dan igualmente para el problema 1, pero ahora le estamos agregando esta placa de color azul que tiene 7 pulgadas de base y 0.5 pulgadas de altura. ¿Ok? Entonces, igualmente estoy usando el mismo diagrama, ¿verdad? Entonces ya igualmente tenemos aquí, voy a colocar esto tal vez un poco mejor, ¿verdad? Para que sea más fácil visualizarlo. 3.5, 3.5, como siempre, ¿verdad? Siempre el diagrama de cuerpo libre es lo que nos va a dictar, ¿verdad? Las cotas va a ser muy útil para referirnos, y entre más claridad sea, más fácil será el ejercicio posteriormente. Entonces ya tenemos esta cuota, esto es la de aquí, la de alturas. En este caso ya no nos interesan las distancias del punto A o el punto B, por eso fue que ya las eliminé. Y eso sería nuestra información general. Entonces ahora sí, primero vamos a empezar calculando lo que sería el centroide, ¿verdad? En este caso tenemos una facilidad, ya que como todas las figuras son rectángulos, nuestro centroide se define como la mitad de la altura y la mitad de la longitud. Es decir, en ese rectángulo, ¿verdad? Eh, en ese rectángulo, perdón, sí, en ese rectángulo, si queremos encontrar el centroide, ¿verdad? El centroide estaría en X medios y en Y medios, ¿verdad? Siendo esto todo y siendo esto X. Entonces, para eso tenemos que establecer un eje de referencias temporal, el cual yo denominé A para y B para X. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a ir comenzando de los números C1, centroide 1, centroide 2, centroide 3, centroide 4. Para esto yo prefiero utilizar un método tabular, el cual consiste en lo siguiente. Ustedes colocan el número de segmento, ¿verdad? El número de centroide, colocan después el área o, o la masa, o dependiendo de lo que le piden, ¿verdad? Por ejemplo, si les piden centro de masa, lo que tienen que usar es la masa. Este, Eso va a depender del ejercicio. Colocan las unidades en las que van a estar trabajando y luego colocan las distancias de las distancias de los centroides. En este caso va a ser al eje A, perdón, al eje B, al eje A, igual colocando las unidades al eje A, y luego colocamos lo que es la multiplicación del área por el centroide. Entonces ya estamos a trabajar con unidades cúbicas, y igualmente A por A, igualmente en unidades cúbicas. Entonces, separamos las tablas, ¿verdad? Y colocamos ahora sí los números de segmentos. Entonces sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y por último colocamos la sumatoria de los valores del área y de las multiplicaciones de A por B y A por A. A mayúscula por A minúscula. Entonces colocamos estas divisiones para que después visualmente se vea mucho más ordenado. Entonces vamos a comenzar calculando las áreas. Pues la área del segmento 1 sería la multiplicación de, vamos a ver, sería la multiplicación de 7 pulgadas. Bueno, también aquí faltó esta, que esta es de 0.5 pulgadas. Entonces serían 7 pulgadas por 0.5. Esto nos daría 3.5 pulgadas cuadradas. Voy a dejar de mencionar las unidades porque todo el problema lo vamos a hacer trabajando en pulgadas.
Entonces simplemente voy a decir el valor para ahorrarnos más de tiempo, ¿verdad? Luego, igualmente, el C2, en este caso serían 0.5 por 7, es igual 3.5. Y si notamos, todos los segmentos cumplen que miden 3.5, perdón, 7 pulgadas de una longitud y 0.5 en otra. Entonces quiere decir que todas las dimensiones, excepto la del segmento 4, van a ser de 3.5. No, perdón, sí, todas siempre son de 3.5. Perdón, me he dicho nada. 3.5. Podemos revisarlo, ¿verdad? Bueno, ya calculamos la C1 y la C2. La C3 serían 0.5 por 7 y esta otra igual es de 7 por 0.5. Ok, entonces ahora sí. Vamos a comenzar calculando las distancias de los centroides en X. Entonces, en X quiere decir el C1 estaría imaginemos que, bueno, tal vez este dibujo con esta escala es un poco más difícil lo que es visualizarlo, ¿verdad? Pero esto en realidad llega hasta aquí, ¿verdad? Entonces, voy a hacer eso para facilitar un poco lo que es la visualización. Entonces, como esto ahora sí ya están en la misma línea, entonces quiere decir que tanto el 1 como el 3 están en 3.5. Entonces, 3.5, el 1 y el 3. Y de igual forma, el 4 también está en 3.5. Y el 2 también estaría en 3.5. ¿Ok? Voy a hacer un pequeño cambio para poder visualizarlo tal vez más de una manera diferente. C2, C1, C3 y C4. ¿Ok? C3 y C4. Igualmente, por ahora, este cambio de números que hice no afecta los cálculos que hemos realizado, ¿verdad? Nada más que sí, para facilidad mía los cambié. Entonces, ahora si calculamos las distancias en A, ¿verdad? O sea, en el eje vertical. Entonces, voy a comenzar de abajo para arriba. Entonces, C4 estaría en la mitad de 0.5, es decir, 0.25. C3 estaría en 0.5 más la mitad, es decir, 0.75. A lo que me referí con eso fue, bueno, de altura, ¿verdad? Más la mitad de esta otra, que serían 0.25, ¿verdad? Este centroide está, bueno, luego C1 serían este 0.5 más este 0.5. Entonces seríamos que esto es 1 más 3.5 son 4.5. 4.5. Y luego, el último, ¿verdad? Este C2 serían este 1 que ya calculamos aquí, ¿verdad? Sabemos que todo esto mide 1, más los 7 pulgadas que tenemos del elemento C1 y la mitad de este otro elemento que sería 0.25, la mitad de este elemento. Entonces esto nos da tal que 1 más 7 más 0.25, tenemos que es 8.25. Entonces procedemos ahora a calcular las multiplicaciones. Simplemente sería este valor de aquí por este de aquí y eso nos da esto. Y luego este valor de aquí por este valor de aquí y nos va a dar esto. ¿Ok? Entonces, calculamos. 3.5. Voy a hacer algo para facilitar el cálculo. Entonces, primero voy a calcular todas las áreas multiplicadas por b y luego, que en este caso nos va a dar el mismo valor, que siempre va a ser 12.25, ¿verdad? 12.25 en todas las ocasiones. 12.25 y 12.25. ¿Ok? Y ahora sí, lo que procedo a calcular es cuando la multiplicación por A, que en este caso sería 3.5 por 4.5, nos va a dar 15.75, perdón. Luego calculamos por 8.25. 8.25, eso nos da 28.875.
28.875. Luego sería esto por 0.75. Entonces nos da 2.625. 2.625. Y por último, igual 3.5 por 0.25. Y eso nos da 0.875. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Tenemos que sumar las áreas y el AB y el A mayúscula por el A minúscula. Entonces, esto nos daría que 3.5 por 4, la suma nos da 14. 14.00 pulgadas cuadradas. Y luego la suma de estas serían igual 12.25 por 4. Eso nos da 49. Y por último sería la suma de 15.75 más 28.875 más 2.625 más 0.875. Eso nos da un total de 48.125. Entonces, ahora sí, si recordamos la fórmula del centroide, ¿verdad? Y ahora sí voy a trabajar con las distancias, con los ejes correctos. Entonces, el centroide de QZ, ¿verdad? Estaría dado por la sumatoria de AB entre la sumatoria de A, perdón, sumatoria de A. Entonces quiere decir que esto nos da 49 pulgadas cúbicas sobre 14 pulgadas cuadradas. Y esto nos daría 3.5 pulgadas. Y luego QY sería la sumatoria de 48, bueno, usando esta misma fórmula de sumatoria de área por los centroides, la sumatoria de los centroides, entre la sumatoria de las áreas, esto nos daría igual a 48.125 pulgadas cúbicas entre 14 pulgadas cuadradas. Y esto nos da 3.438 pulgadas. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro centroide. Ahora sí, ¿qué es lo que prosigue? Lo siguiente que debemos hacer es colocarlo en nuestro diagrama. Entonces, ¿cómo lo colocaríamos? Bueno, nos devolvemos a nuestro diagrama. Entonces, usando un color diferente, decimos, ok, nuestro centroide tiene que estar en 3.5 y 3.438, ¿verdad? Las alturas. Entonces, aquí vamos a colocar nuestro centroide porque en realidad es un poquito más abajo. Entonces, colocamos nuestros ejes, que aquí va a estar, voy a ponerle este Z'. Y a este le voy a colocar Y'. ¿Ok? Entonces, ¿y esto cómo se lee? Por así decirlo. Bueno, esto se lee de la siguiente manera. A partir de nuestro eje, ¿verdad? De referencia, estaríamos trabajando con nuestra primera distancia de 3.5 en X, ¿verdad? 3.5 pulgadas. Y nuestra distancia en Y, estaríamos hablando de, voy a colocar un eje de referencia, más para que nos sirva de guía, el cual corresponde a la altura de 3.438. 3.438 pulgadas. Entonces, ahora sí. Ahora, debemos recordar las fórmulas de los momentos de inercia en el eje X y la fórmula de momentos de inercia en el eje Y, la cual es la siguiente. La inercia en el centroide del eje X es igual a
B por H al cubo sobre 12. Y por otro lado tenemos la inercia con respecto al eje Y, la cual corresponde, perdón, IYC en el centroide, la cual corresponde a B al cubo por H sobre 12. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta X la reemplazamos por una Z' para trabajar y con los ejes que estamos trabajando, ¿verdad? Con nuestros ejes que nos solicitan. Y además tenemos que recordar que luego, para hacer la traslación a nuestro eje solicitado, en este caso sería el eje del centroide, es, por ejemplo, el momento de inercia final sería igual al IZ'C más el área por la distancia en este caso, por ejemplo, como estamos en IZ, sería la distancia en Y al cuadrado, y luego la I final, o sea, la I final en Z, y la I final en Y sería igual a IY' más el área por la distancia en X al cuadrado. Bueno, perdón, la distancia en X no, sería la distancia en Z. ¿Ok? Entonces, ahora sí, procedemos a calcular. Primero voy a calcular las inercias del eje Z con respecto al eje Z, y posteriormente calcularé las inercias con respecto al eje Y. Entonces, el IZ1, ¿verdad? Igualmente, voy a usar la misma numeración de los centroides para calcular lo que serían entonces, perdón, voy a usar la misma numeración que usa aquí, 1, 2, 3, 4, para referirme a los momentos de inercia. Entonces, el IZ1, este primero lo voy a calcular como paso a paso, y ya posteriormente calcularé las demás en una sola. Entonces dijimos que sería B por H a la 3 sobre 12. Entonces sabemos que nuestra base sería el 0.5 de espesor o longitud por los 7 pulgadas al cubo de altura sobre 12. Entonces, esto nos daría un total de 0.5 por 7 al cubo sobre 12. Y eso nos da 14.291. 14.291. Luego debemos calcular la distancia del IZ1, o sea, del centroide, a nuestro eje de referencia. En este caso estaríamos hablando de que nuestro centroide está en 3.5 más 1, es decir, en 4.5. En 4, voy a hacer esta explicación. Distancia del elemento al centroide se calcularía así. Centroide, ya sería para C1. Entonces, C1 está en 4.5 pulgadas de altura, mientras que el Z, ¿verdad? Está a una altura de, dijimos, 3.438 pulgadas. 3.438 pulgadas. Todo lo que tenemos que hacer es la resta de ambos. ¿Ok? Entonces sería la resta de, en este caso, 4.5 menos 3.438, que este resultado nos daría 4.5 menos 3.438, que este nos daría 1.062 pulgadas al cuadrado. 1.062 pulgadas, perdón. Entonces, ahora sí, en esto podemos usar la fórmula que viene aquí, ¿verdad? Que entonces sería el IZ1, ¿verdad? Sería igual al 14.291
pulgadas a la cuarta, más el área, que ya calculamos que serían 3.5 pulgadas al cuadrado, por nuestra distancia de 1.062 pulgadas al cuadrado, y esto nos daría un total de 14.291 más 3.5 por 1.062 elevado al cuadrado. Y eso nos daría un total de 18.238 pulgadas a la 4. Que entonces ya calculé, ya con eso calculamos este primer IZ1. Entonces ahora sí procedemos a calcular el IZ2 usando las mismas fórmulas. Entonces, una vez calculada la distancia del centroide, la reemplazamos en esta fórmula. Nos daría 4.812 pulgadas al cuadrado, y esto nos daría entonces un total de 7 por 0.5 al cubo entre 12 más 3.5 por 4.812 al cuadrado. Y eso nos da un valor de 81.116 pulgadas a la cuarta. Ok, entonces ahora sí procedemos a calcular lo que sería el IZ3, que entonces para el IZ3 igualmente la misma fórmula, B por H al cubo entre 12. Entonces el IZ3, y el IZ3 usaría la base de 7 por una altura de 0.5 al cubo, por pulgadas a la cuarta, entre 12 más el área de 3.5 pulgadas al cuadrado, perdón, por la distancia del centroide, que en este caso sería el 0. Perdón, en este caso sería 3.438 pulgadas menos
0.75 pulgadas al cuadrado. ¿De dónde saqué estos valores? Bueno, de la distancia centroide que ya sabemos, y esto sería 0.5 más 0.25, entonces de ahí obtuve el 0.75. Entonces esto nos da un total de, vamos a ver, sería igualmente el 7 por 0.5 al cubo entre 12 más 3.5 por la resta de 3.438 menos 0.75 al cuadrado, y eso nos da un total de 25.362 pulgadas a la cuarta. Y por último, el IZ4 sería igual a 7, usando la misma fórmula, ¿verdad? 7 por 0.5 al cubo, perdón, ese 5, 0.5 al cubo por pulgadas a la cuarta entre 12 más 3.5 pulgadas al cuadrado por 3.438 pulgadas menos 0.25 pulgadas todo elevado al cuadrado. Y eso nos daría, entonces, un total de 35.644 pulgadas a la cuarta. 35.644 pulgadas a la cuarta. Entonces ahora el IZ total sería la suma de IZ1 más IZ2 más IZ3 más IZ4, que en este caso sería el 18.238, 18.238 más 81.116 más 25.362 más 35.644, todo multiplicado por pulgadas a la cuarta, y esto nos daría un total de 18.238 más 81.116 más 25.362 más 35.644. Eso nos da un total de 160.360 pulgadas a la cuarta. Y en este caso, como hay que hacer oportunidades, sería 160.4 pulgadas a la cuarta. ¿Ok? Entonces, este sería el resultado del momento de inercia con respecto al eje Z. Ahora sí, procedemos a calcular el momento de inercia respecto al eje Y. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos otra facilidad. Todo está calculado en el eje Y coincide con el centro de todas las figuras. Entonces no hay que usar la fórmula de traslación de ejes. Entonces para eso simplemente hay que usar la segunda fórmula que mencioné, que sería esta, que es cambiando el elemento que está elevado al cubo. Entonces vamos a calcular igual el IY1, que entonces sería el IY1, la base es de 0.5 al cubo, perdón, 0.5 al cubo por la altura de 7, todo esto por pulgadas a la cuarta, perdón, sí, pulgadas a la cuarta. Esto es un Q entre 12. Y como digo, no hay que hacer traslación de ejes, entonces simplemente este sería el valor que estaremos buscando, que serían 0.5, que en realidad este valor ya lo calculamos anteriormente, ¿verdad? Simplemente podríamos usar los valores que ya calculamos por 7 entre 12, y eso nos daría 0.0 el 0.0729
pulgadas a la cuarta. Y ahora podemos decir que entonces el y2, ¿verdad? Sería la base, que serían 7 al cubo, por la altura, que serían de 0.5 pulgadas entre 12, es igual a la y3 y es igual a la y4. Porque si lo vemos, y al final de cuentas, todos estos elementos tienen 7 pulgadas de longitud y 0.5 pulgadas de alto. Entonces, este valor en todos esos casos sería igual a 7 al cubo por 0.5 entre 12, y eso nos da un total de 14.291 pulgadas a la cuarta. Eso sí, recordar, esto es solo de un elemento, por lo que entonces debemos multiplicar este resultado por 3 para obtener los otros dos elementos, para así decirlo. Entonces, ahora sí, el y total sería igual a el y1, sería el y1 más 3 veces el y2. Entonces eso sería 0.0729 pulgadas a la cuarta más 3 veces por 14.291 pulgadas a la cuarta. Esto nos daría como resultado 0.0729 más 3 por 14.291. Esto nos da un total de, con el reportaje de cifras, 42.9 pulgadas a la cuarta. Entonces, para resumir los resultados, sería entonces el IZ total es igual a 160.4 pulgadas a la cuarta y el IY total es igual a 42.9 pulgadas a la cuarta. Y con esto obtendríamos los valores deseados para el problema 2 de este examen. Muchas gracias.